Bienvenidos a la clase número 7 del curso online de oftalmología veterinaria. Hoy vamos a hablar del glaucoma. La presión intraocular es la resultante de un delicado equilibrio entre la producción del humor acuoso por los cuerpos ciliares y el drenaje del mismo por el ángulo iridocorneal. Existe a su vez una vía alternativa o no convencional para el drenaje del humor acuoso. Por esta vía se drenan los perros hasta un 15%. Cuando observamos un aumento de la presión intraocular, se debe siempre a la alteración en el drenaje, ya sea por una obstrucción parcial o total del mismo. En la actualidad se usan dos métodos para medir la presión intraocular de forma clínica. La medición por aplanación es la más exacta y cómoda. Son equipos como el Tonopen o el Tonovet. Y la medición por indentación, estos dependen de la gravedad y son más engorrosos de utilizar. El equipo más utilizado de este tipo es el JOTS. La presión intraocular normal en el perro oscila entre 15 milímetros de mercurio y 25 milímetros de mercurio. En la tabla que mostramos a continuación pueden observar las presiones normales en las distintas especies. El glaucoma es una neuropatía óptica cuyo factor principal de riesgo es el aumento de la presión intraocular. Es importante el reconocimiento a tiempo de la patología y el tratamiento agresivo de la misma, si queremos tener éxito en el tratamiento. El glaucoma lo podemos clasificar en primario o secundario, como podemos observar en la diapositiva. El glaucoma secundario es aquel que presenta enfermedades oculares concomitantes y en su mayoría son unilaterales. Las causas más comunes del glaucoma secundario son la uveitis, la luxación anterior del cristalino, los bloqueos pupilares como el iris bombé y los tumores. Dentro de los signos clínicos del glaucoma podemos nombrar el dolor, caracterizado por la epífora y el blefarospasmo, la hiperemia conjuntival, la congestión de los vasos epiesclerales, el edema difuso de córnea, la midriasis fija y la ceguera. En los glaucomas crónicos, los signos clínicos característicos son disminución de los síntomas de dolor, buftalmo, luxación de cristalino, desgarros de la membrana de Descement y deterioro de la córnea. Las alteraciones de la retina y del nervio óptico en particular son patognomónicos de la patología, al igual que el aumento de la presión intraocular. A nivel del disco óptico se produce una excavación de la papila con pérdida de mielina y disminución de la vasculatura retiniana en los casos más avanzados. El daño glaucomatoso primario se da a nivel de las células ganglionares que luego, con el transcurso de los días, se va a extender a toda la retina. Las razas predispuestas al glaucoma primario, entre otras, son el Basset Hound, el Cocker Spaniel, el Siberian Husky, el Shar-Pei, Chow Chow y Beagle. En estas razas la afección es bilateral aunque no aparezcan simultáneamente. Es muy importante reconocer el problema para poder tomar una decisión de tratamiento temprano sobre el ojo aparentemente no afectado. Dentro de los glaucomas secundarios, el glaucoma asociado al cristalino es uno de los más comunes. Por ejemplo, una catarata intumescente puede aumentar lo suficiente de tamaño como para modificar la posición del iris y estrechar el ángulo iridocorneal, provocando una disminución en el drenaje del humor acuoso, como se ejemplifica en el cuadro de la derecha. Una luxación anterior del cristalino puede provocar un rápido bloqueo del ángulo por la presencia de la lente, con la consiguiente aumento de la presión intraocular. O una luxación posterior del cristalino va a dejar libre la pupila para donde va a pasar el humor vítreo. Este es de dificultoso drenaje por el ángulo, lo que provocaría un aumento paulatino de la presión intraocular. El glaucoma afáquico o pseudofáquico es el que se produce luego de una cirugía del lente. La etiología en estos casos es múltiple, pero las dos más frecuentes son la oclusión de la pupila por membranas inflamatorias y el cierre del ángulo por fibrina o sinequias anteriores periféricas. El iris bombé es el resultante de un proceso inflamatorio. Este se produce por la adherencia del iris al cristalino en toda su circunferencia. Esto bloquea la salida del humor acuoso por la pupila, desplazando el iris hacia adelante con el consecuente bloqueo del ángulo iridocorneal.
Los glaucomas secundarios a neoplasias pueden resultar de la infiltración directa de las células al ángulo iridocorneal o bloqueos de masa directamente. En cuanto al tratamiento médico, en la actualidad contamos en el mercado con una amplia variedad de drogas, dentro de las cuales podemos nombrar como más utilizadas a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida al 2% de Holiday, y los análogos de las prostaglandinas. El tratamiento del glaucoma agudo debería realizarse con manitol intravenoso sumado a las drogas que nombramos anteriormente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se realizan dos grupos de técnicas quirúrgicas distintas, de acuerdo a la capacidad visual del paciente. Si es un paciente potencialmente visual, se recomienda la ciclodestrucción con láser, la criodestrucción, la utilización de gonioimplantes o una combinación de estas técnicas. En el caso de los pacientes ciegos sin capacidad para recuperar la función visual, se recomienda la quimiociclodestrucción o la evisceración con colocación de prótesis intraocular. La mayoría de los glaucomas en los felinos son secundarios a uveitis. La esclera de los gatos es más complaciente y la córnea se mantiene transparente a presiones más elevadas. Debido a estas características, es más común observar buftalmo con transparencia corneal y cierto grado de visión en estos pacientes. El tratamiento médico de elección en los gatos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida al 2% de Holiday. No se recomienda ni la quimiodestrucción ni la colocación de prótesis intraoculares por la posibilidad de desarrollar sarcomas.